es una época muy marcada por todo lo que tiene que ver con un conocimiento o una teoría del conocimiento justamente no del todo planteada del raciocinio o del razonamiento, digamos que eso viene de mucho después con la Edad Moderna, viene con los aportes de Descartes, sino que justamente unas teorías vienen desde la idea del creacionismo o de la idea de la influencia de Dios, por ejemplo, ¿sí? O sea, hay un fuerte tinte o de conformación religiosa dentro del pensamiento humano y en este sentido también plantea, digamos, una ruptura. ¿En qué sentido? Del campo científico no empiezan a presentar evidencias que justamente va a romper con unas ideas creacionistas, ¿sí? Eh, por ejemplo, esto sería eh, ya, digamos, todo lo que fue la Edad Media, digamos, la creencia en Dios llevaba a la idea de pensar en el campo científico, por ejemplo, o los primeros personajes de la historia que se empiezan a involucrar o a pensar, digamos, a pensar justamente qué es el hombre y cómo está compuesto, por ejemplo, toda esa parte, digamos, viene muy eh, está muy influenciada por la Biblia, digamos, ¿sí? ¿En qué sentido? La Biblia era justamente un libro sagrado en el cual se basaban muchas cuestiones, pero también la idea de un mundo, la creencia del mundo, digamos, de cuándo, quién creó todas las especies o quién fue, digamos, aquel que dio lugar, digamos, al hombre en este mundo. Entonces, la propia Biblia plantea la idea de la creación a partir de que Dios crea al mundo y a sus seres vivientes en un tiempo de 7 días. Digamos, esos 7 días son 7 días míticos en los cuales tampoco está del todo claro la temporalidad, ¿sí? ¿Cuánto dura 7 días? ¿Sí? ¿Cuántas horas tiene 7 días? Y esto se rompe a partir de los aportes, más que nada en el campo biológico, que va a hacer Charles Darwin, digamos, con la teoría evolutiva, ¿sí? Justo en 1859, digamos, en pleno siglo XIX, va a dar lugar justamente a una intromisión al mundo, digamos, al hecho de discutir qué es el hombre. O sea, ya viene la evidencia de decir, tengo estas pruebas o tengo esto que me pone a pensar y que me dice que en realidad el hombre tiene una historia bastante particular y antigua en la Tierra, por ejemplo, y empieza a romper o a confrontar, digamos, aquellos, aquellas teorías o de aquellas teorías, todo lo que tenga que ver con la idea de la creencia, digamos, divina, empieza a romperse, empieza a discutirse, ¿sí? En este sentido. ¿Por qué les cuento esto? Porque estos momentos históricos y sociohistóricos y son los que van a estar acompañando todo lo que tenga que ver el inicio de todas las ciencias sociales y humanas, pero particularmente de la antropología, ¿sí? En ese sentido. Si tienen preguntas eh, al respecto, las pueden ir haciendo, pueden intervenir, pueden o levantar la mano o abrir el micrófono y preguntar cosas que no entiendan, cosas que quieran profundizar o dudas y demás, ¿sí? Bueno, entonces vamos a iniciar con todo lo que es la unidad temática 1, que plantea un poco esta separación que va a ser, en cierto sentido, o el puntapié inicial que es justamente desde el campo de la filosofía, la mirada antropológica que aparece, ¿sí? Para pasar a una antropología un poco más científica. No digo, un poco más no, científica realmente, ¿sí? ¿En qué sentido lo digo? Van a ver justamente que los aportes que hace la antropología filosófica tienen que ver justamente con esta idea de qué es el hombre. ¿Por qué? Eh, Nosotros podemos concebir hoy en día que el hombre tiene, digamos, dos dimensiones, digamos, ¿en qué sentido? Una dimensión donde vemos fuertemente una corporalidad o una materialidad que está hecha por el cuerpo, digamos, entendiéndose al cuerpo, ¿sí? Como este campo biológico, por decirlo de alguna manera, que tiene esas estructuras anatómicas y que lo contiene, digamos. Y por otro lado, para la época, en ese campo filosófico, ¿qué era eso que movía al hombre, digamos? ¿Qué era el alma
que era la fuerza, que era el espíritu, digamos. Eso hoy en día tiene un nombre que es totalmente diferente o se posiciona totalmente diferente, pero para la época, más que nada estamos hablando siglo XVII, XVIII, digamos, se pensaba justamente esta dualidad a partir del hecho de qué era ese espíritu, digamos, o sea, y el hombre estaba conformado de qué manera, digamos, ¿no? En este sentido, qué era el hombre, cuál era su origen, digamos, que por ahí él era un origen más divino, porque estaba justamente influenciado fuertemente por esas ideas, ¿sí? En este sentido, digamos, vamos a plantear, digamos, a la antropología, si nosotros tenemos que hacer un, un análisis de lo que es la antropología o lo que entendemos por antropología, vamos a encontrar justamente que antro es hombre, antropo sería hombre, perdón, y logía es el estudio, o sea, es el estudio del hombre entendiendo de una manera particular, digamos, ¿en qué sentido? La antropología va a estudiar al hombre de manera holística o de manera total. ¿A qué me refiero con esto? Le interesa al hombre tanto en esa dimensión, digamos, cultural como en una dimensión biológica, ¿sí? O sea, le interesa al hombre del presente como al hombre del pasado, le interesa lo que hace, digamos, o lo que ha hecho, por ejemplo, y también tiene en cuenta una dimensión espacio-temporal. O sea, justamente al hablar de un hombre del pasado, estamos hablando de un tiempo, de un tiempo quizás mucho más antiguo o de un espacio remoto, digamos, en este sentido, en referencia a un hombre actual, ¿sí? Y en este sentido intenta, digamos, dar explicaciones de esto, porque no es solamente estudiar o describir o generar, digamos, información, sino para qué yo estoy haciendo eso, digamos. Y entonces, en este sentido, lo que intenta dar es explicaciones a las conductas humanas, justamente teniendo en cuenta estas dos dimensiones, una dimensión cultural y una dimensión biológica, ¿sí? Este estudio del hombre de manera holística lo va a hacer de una manera comparativa. O sea, ¿a qué me refiero con una manera comparativa? El método comparativo, digamos, proviene del campo de las ciencias naturales, ¿sí? En el siglo XIX, cuando se da apertura a lo que va a ser la edad moderna, digamos, trae el desarrollo mismo de lo que es el campo científico un método de trabajo que es el método comparativo. ¿Cómo se desenvuelve este método? Este método se desenvuelve de la manera en que yo observo y comparo. O sea, clasifico, digamos, mediante la observación y a la vez a la hora de clasificar, yo clasifico, perdón, por semejanzas y diferencias, ¿sí? Entonces voy dando, digamos, lugar, digamos, a grupos que tienen similitudes en contraposición a grupos que no. Entonces voy generando, si se quiere, esta relación en la cual yo planteo a partir de ese método comparativo tratar de dar respuestas a ciertas preguntas, a ciertas explicaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo encuentro un grupo en donde encuentro muchas similitudes, pero a la vez este grupo claramente que tiene, quizás eh, tiene, podríamos encontrar, digamos, que tiene muchas similitudes, pero son de distintas épocas, por ejemplo, puedo plantear, digamos, un tipo de origen común o un tipo de proceso, ¿sí? De origen común. Y en este sentido empieza a contener ciertos significados que me son importantes, ¿sí? La antropología se relaciona con muchas ciencias, ¿sí? Y acá hay que tener en cuenta algo, es muy amplia, porque a ver, esta idea del estudio del hombre. Fíjense que estoy diciendo muchas cosas, pero a la vez no estoy especificando qué, ¿sí? Entonces vamos a ver que hay un campo de la antropología general, entendiéndola como tal, esta idea de definición donde define, digamos, su estudio a partir de estudiar al hombre de manera holística, de manera global, de manera total, ¿sí? Y a la vez es necesario para poder llegar a bien puerto en ese estudio, generar, digamos, subdisciplinas o ramas de la antropología, ¿sí?
En este sentido, vamos a ver que tiene bastantes ramas, vamos a ver solamente la más clásica, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque son justamente las más básicas y después, hasta hoy en día, digamos, hay ramas nuevas, por decirlo de alguna forma, o que se han constituido como subdisciplinas más potentes o más fuertes, digamos, en este sentido, a través del tiempo. ¿Por qué digo esto? O sea, por qué planteo, digamos, esta transformación? Porque no olvidemos que la antropología estudia a otro ser, a otros, en este caso, a grupos de personas, grupos de individuos, que en cierto sentido son dinámicos. El hombre no es estático. O sea, el hombre se transforma, cambia, digamos. Y en cierto sentido genera, digamos, que justamente que una disciplina o que una ciencia que lo estudie también se ayorne, digamos, o vaya en esas transformaciones que hace el hombre. Por lo tanto, es dinámica, digamos. Y en ese dinamismo, al tener un objeto de estudio tan dinámico, genera que ella también tenga que actualizarse, tenga que modernizar en cierto sentido, o tenga que buscar ese objeto de estudio, ¿sí? Eh, ¿Me siguen? ¿Hay preguntas? Ay. No, profe, bien. Bueno, la antropología se va a relacionar con otras ciencias, van a encontrar que tiene mucha afinidad con anatomía, con fisiología, con embriología, con zoología, con paleontología, con geología, con psicología, sociología, o sea, con todas aquellas que le permita, digamos, poder eh, aportar, digamos, estudios concretos o datos concretos que puedan ser utilizados. Van a ver que las distintas ramas utilizan, digamos, ciertas afinidades con alguna ciencia en particular para poder, digamos, dar respuestas a ciertas preguntas y demás, ¿sí? En este sentido, este cuadrito, digamos, donde vemos las orientaciones que se van dando en el estudio del hombre que va a realizar la antropología, vamos a ver que hay, por decirlo de alguna forma, hay 4 orientaciones, pero hay 2 subdisciplinas más importantes. Digamos, la antropología cultural y la antropología física o biológica. ¿En qué sentido? Acá hay una orientación. Una de las orientaciones es la cultura y por el otro lado tenemos una orientación biológica, ¿sí? Pero no podemos caer en reduccionismo. ¿En qué sentido lo digo? No es que si yo hago la orientación biológica o antropología física, solamente miro la anatomía del hombre y cómo éste fue transformándose durante miles de millones de años, por ejemplo, si estudio la evolución. No, porque el hombre es un ser dual, o sea, también tiene una parte biológica, pero se complementó con esa parte cultural. O sea, lo que le permitió evolucionar, si bien fue, digamos, ciertas adaptaciones o nuevas adaptaciones que lo desafió, digamos, y pudo lograr un salto cualitativo, también hubo un aporte de la cultura, digamos, en ese desarrollo que le permitió sobrevivir, ¿sí? Entonces, siempre Profe, estamos viendo, ¿sí? entonces multidisciplinaria, digamos, ¿Multidisciplinaria en qué sentido? eh, que gracias a ella se complementa con todas las demás, porque por sí sola no podría determinar ciertas cosas que gracias a los conocimientos de las demás disciplinas las puede explicar, digamos. En parte sí, no es tan multidisciplinaria, porque la antropología, si bien lo que va a utilizar de las otras ciencias, a veces son herramientas, o sea, o un método, por ejemplo, ¿sí? Pero ella construye su propio objeto de estudio y va a construir, si se quiere, la respuesta a eso, o sea, y las metodologías que necesita. Toma algunas cosas, pero no es, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo así por ahí. Cuando surge la antropología biológica y física, va a surgir eh, para el siglo XVII y XVIII cuando se separa de la zoología, por ejemplo. La ciencia zoológica, o la zoología, digamos, es la ciencia que estudia a los animales, ¿sí? O sea, a todos los animales. El hombre va a estar ahí porque es un animal,
en cierto sentido, ¿sí? ¿Qué pasa? La antropología biológica se va a separar porque va a ponderar al hombre dentro de otra categoría, ¿sí? Porque el hombre va a ser el ser superior dentro de esa cadena o dentro de esa estructura donde se involucra, digamos, todo el reino animal de por sí. Entonces, lo va a extraer de ahí, se va a generar una ciencia particular, que en este caso sería la antropología física, y va a tratar de dar explicaciones del hombre en relación con los animales, con los otros animales, y justamente definiendo qué es el hombre, ¿sí? O sea, se va a apoyar en cuestiones de otras ciencias como pueden ser la métrica, por ejemplo, la osteología, la anatomía, ¿sí? Porque justamente va a utilizar esa información, si se quiere, para poder relacionar lo que está viendo, ¿sí? O sea, más que multidisciplinaria, es como que su formación en estudiar al hombre genera, digamos, que utilice datos o que utilice, digamos, esa información que ya está dada para concretar lo que está queriendo hacer, ¿sí? Eh, Sí, o sea, no sé, de la arqueología yo estudio, por ejemplo, yo lo que voy a trabajar es con restos dejados por las personas. Yo a veces no encuentro más a las personas, digamos, porque son cosas del pasado y dependiendo de la antigüedad, yo lo que me voy a encontrar es con un sitio llamado sitio arqueológico, que pueden ser estructura o simplemente como si fuera un basural, digamos, donde lo que voy a encontrar es cacharros, cerámica, y un montón de elementos que me van a intentar hablar de esa población que se fue o que no está, digamos. Y yo lo que voy a utilizar ahí, a veces se utiliza mucho y que tiene que ver con esto, por ejemplo, un montón de herramientas de la geodesia, por ejemplo, o de la geología, digamos. Pero mi conocimiento es muy básico de eso. Yo lo que necesito utilizar ese conocimiento para poder hablar en un lenguaje que sea comprensible en ese universo, por decirlo de alguna manera, y me permita por ahí incurrir en cosas, ¿sí? Porque, digamos, eh, no está mal lo que dijiste, pero no sería preciso, a eso me refiero, porque tiene esa cosita que agarro de todas, por decirlo de alguna manera, pero a la vez genero eh, mis propios datos, mis propias interpretaciones, o sea, utiliza ciertas cuestiones, pero no del todo de forma 100%, digamos, ¿sí? Y más pensando esto, que estoy trabajando con otro ser, digamos, que es igual a mí, en ese sentido, digamos. Entonces, plantea varios tipos de situaciones en las cuales yo tengo que ayornar, digamos, para no estropear la investigación, si se quiere. ¿En qué sentido lo digo? Eh, Acá es donde justamente la antropología empieza a tener una mirada eh, en la cual el investigador es su propio instrumento de conocimiento, por ejemplo. Y ahí entraría toda esta cuestión de, bueno, hasta cuánto es subjetivo y hasta cuánto es objetivo, por ejemplo. ¿Sí? Se pone en duda la metodología, por ejemplo. ¿Por Ok. qué? Porque hasta cuánto yo sé que todo eso lo que vos estás viendo y describiendo es real, digamos, o de cuánto de verdad tiene, o la interpretación que yo le puedo dar, si esa interpretación está contaminada o no está contaminada, por ejemplo, contaminada en qué sentido, desde la mirada, por ejemplo, ¿sí? Digamos, la idea es que el antropólogo va sin categorías, ¿en qué sentido? Yo como que, por decirte, entro a un campo o entro a otro universo de otro grupo de personas como si fuera totalmente vacío o desnuda, por decirlo de alguna forma, en el sentido que yo mi cultura, mis creencias, mi tradición, mis parámetros culturales, mis patrones culturales, lo dejo afuera y entro ahí a ese universo para conocer todo lo nuevo, ¿sí? Porque es como que yo tengo que entrar libre de prejuicios, por decirlo de alguna manera. Entonces, Entonces, es sí, como que especifica más, sería. ¿cómo Sería que ese qué? especificar. Es como que se especifica mal el conocimiento. Claro, sí. Sí, pensá que en este sentido le cuesta, a la antropología siempre le costó mucho, porque sus críticas más como ciencia, digamos, las críticas que suele tener, tiene que ver con las metodologías, porque
una vez que entra el método etnográfico, digamos, que se da en el siglo XX, que le permite realmente tener evidencias y demás, se pone a prueba la veracidad de esa metodología, porque el método etnográfico implica justamente el traslado del investigador hacia ese campo de trabajo, convivir con grupos nativos, por ejemplo, un tiempo determinado no, porque nunca es un tiempo determinado, siempre son estudios a veces longitudinales, porque son muy largos en el tiempo, digamos, y vos generás una relación con el otro. O sea, aunque vos no quieras, por decirlo de alguna manera, generás un vínculo social. Entonces, muchas veces sufren, digamos, ciertas situaciones donde, bueno, hasta qué punto soy objetivo y cuándo no, digamos, o sea, y todo el proceso de que se instaura el método etnográfico hasta el día de hoy, muchas veces entra en juego la idea de, bueno, ¿dónde está lo científico de eso? O sea, esta idea de subjetividad, esta idea de cuándo es objetivo, digamos, porque claramente puede pasar, porque el investigador es una persona también, puede pasar que haya confusión, que haya vinculación de otra forma, eh, puede pasar miles de cosas, digamos. ¿En qué sentido? Le digo, hay casos de antropólogos, por ejemplo, que viviendo en muchos grupos nativos y por mucho tiempo particularmente, a veces terminan casándose o relacionándose de una forma sexoafectiva con personas de la tribu, por ejemplo. Eh, y todas estas cuestiones también entran en el campo de pensar, bueno, cuál es el límite o cuál es el punto, ¿no? En ese sentido. Estas dos orientaciones o estas dos miradas de la antropología cultural y biológica tienen que ver un poco con esa idea de hombre, ¿sí? Pero no la podemos reducir, por decirlo de alguna forma, a que solamente vemos eso y no vemos la cultura, porque el hombre es una bidimensionalidad, es como si fuera las dos caras de una moneda, digamos, y tanto su aspecto biológico como cultural conviven. O sea, nosotros hoy en día no somos puramente animales, porque el instinto no lo tenemos. O sea, muchas veces se habla esta idea del instinto de supervivencia, por ejemplo. Y en realidad todo eso nosotros lo perdimos en cierto sentido porque lo educamos, lo aprendimos a partir de la cultura. La cultura nos permite transformar el mundo natural. O sea, por ejemplo, yo tengo hambre y si estuviera en la selva, digamos, primero voy a tener toda una acción fisiológica, biológica, que me van a notificar a mí, a mi cuerpo, que tengo hambre. Me va a doler la cabeza, me va a doler la panza, voy a tener ciertos estados como de irritabilidad, bueno, todo lo que el cuerpo me diga que hay algo que tengo que solucionar. Eso es un carácter biológico, o sea, eso es una idea biológica que se va a estar manifestando, digamos, ¿no? Un factor biológico que va a estar dando. En cambio, digamos, como yo de respuesta a eso que me esté pasando, es cultural, porque yo para ir a cazar tengo que construir armas o tengo que hacer una trampa, y eso es cultural, yo aprendo. O sea, mi raciocinio es el que me da a mí las herramientas para transformar ese medio natural y dar respuesta a esa necesidad que estoy teniendo. Por eso es un aprendizaje, digamos, ¿sí? Yo no nazco con cultura, yo nazco predispuesto a la cultura, por decirlo de alguna manera, ¿sí? En este sentido, a mí me enseñan la cultura, digamos. Entonces, dentro de esa idea de antropología cultural, lo que se va a mediar o lo que se va a ver, digamos, tiene que ver justamente a ese hombro, a ese colectivo social, por decirlo de alguna manera, aspectos que tienen que ver con lo que nosotros llamamos la cultura. ¿Qué es la cultura? Si nosotros tuviéramos que definir qué es la cultura, justamente es toda esa materialidad que que el hombre hace en respuesta a ciertas necesidades. O sea, y esas materialidades no salen de cualquier lado, salen de acá. El hombre proyecta, digamos, sus invenciones, sus tecnologías, o lo que quiere crear a partir de darle sentido a eso. O sea, hace una materialidad, que son todos estos elementos culturales que pueden ser eh, objetos,
digamos, como que también así pueden ser justamente aspectos más simbólicos, por ejemplo, el folclore, las tradiciones, los ritos, las festividades, bailes, poemas, digamos, las artes en sí, o sea, todo eso responde, digamos, a cuestiones o elementos culturales que son las que el hombre tiene acá. O sea, las materializa en eso tangible que yo puedo agarrar, que puedo tocar, que puedo ver, pero también tiene un sentido simbólico, ¿sí? O sea, juega con las dos cosas, digamos, en este sentido. Y acá las relaciones que van a estar dándose tiene que ver si con una orientación científica o una orientación histórica, que esto tiene que ver más que nada cómo se miraba la antropología hace un montón de tiempo, ¿sí? Hoy en día no es tan así, digamos. Eh, Parte de la antropología cultural tiene que ver con este estudio del hombre, en donde hoy podemos encontrar, y lo pueden encontrar ustedes, por eso le voy a, una antropología social cultural, digamos. Y acá lo que discrepa en ambas tiene que ver con esas orientaciones entendiendo el objeto de estudio, ¿sí? Y cómo surgieron, en cierto sentido, qué antecedentes tuvieron histórico para dar lugar a esas propuestas. Eh, por ejemplo, la antropología cultural surge, digamos, en este sentido en Estados Unidos, a partir de una escuela, o la promotora fue una escuela de pensamiento que se llamó particularismo histórico en el siglo XX, ¿sí? Y que ponderaba o tenía mucha relación con la psicología de fuente. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga que ver con la cultura tiene que ver con el hombre hacedor, el hombre Faber, digamos. ¿Qué significa esto? Que hay un pensamiento, o sea, ese pensamiento es producto. El hombre produce a través de esos pensamientos, materializa sus ideas, digamos, en las cosas que hace, las crea, ¿sí? Entonces, esa corriente en particular, o por decirlo de alguna forma, esa antropología cultural, su objeto de estudio estaba puesto en lo que era, por ejemplo, las artes, los ritos, el folclore, las danzas, el lenguaje, las tradiciones, las materialidades, los objetos, ¿sí? Y en cambio, la antropología social tiene, sus inicios también y su fundación, por decirlo de alguna manera, también en el siglo XX, pero en Inglaterra, en donde el máximo antecedente era Durkheim, ¿sí? El padre de la sociología, y en este sentido todas sus influencias tenían que ver donde estudiaba, digamos, la antropología social va a vincular su objeto de estudio con las sociedades. ¿En qué sentido? Con una mirada social. No le interesa tanto la materialidad, le interesa cómo se organiza ese grupo y cuáles son las instituciones o estructuras que están dando cuenta. Entonces, su mirada tiene que ver con ese esqueleto, podríamos pensar, de organización que tiene que ver, por ejemplo, con la estructura, digamos, organización y función que cumplen las instituciones. Entonces, acá aparece una mirada mucho más sociológica y su influencia es mucho más sociológica. ¿Qué va a mirar o cuál va a ser ese objeto de estudio? Lo que tiene que ver con las instituciones, la religión, las leyes, el sistema de parentesco, por ejemplo, el gobierno, digamos, en este sentido. O sea, mira las estructuras, no tanto la materialidad, ¿sí? Acá van a encontrar las influencias, o decir, por ejemplo, cuáles esas orientaciones o influencias que utiliza dependiendo del campo que trabaje, ¿sí? En Europa, más que nada, se utiliza, digamos, a la arqueología en relación con la historia, por eso está muy vinculada, digamos. ¿En qué sentido? Es como que parte de la esencia del quehacer arqueológico tiene mucha fuerza e influencia y, mejor dicho, tiene como antecedente todo el campo histórico, ¿sí? O sea, cuando surge la, la arqueología para el siglo XV, se basaba más que nada en una técnica de excavación en la cual lo que se intentaba era recuperar objetos valiosos, ¿sí? Tesoros. O sea, era como más una piratería o una búsqueda de ese tipo, ¿sí? Después toma carácter
digamos, mucho más científico, en donde ya me importa quién hace ese objeto, porque antes ignoraba quién hacía, porque justamente toda esa etapa tiene que ver con la caza de tesoros, como que buscar tesoros o elementos de valor de ciertas culturas, pero sin interesarme cuáles eran esas culturas, digamos, en cierto sentido. Para el 18 va a pasar por una etapa más de coleccionistas, por ejemplo, en donde justamente se fomenta mucho más las colecciones, ¿sí? O sea, vamos a encontrar personas destacadas sociales o que tienen el poder, digamos, que tienen el dinero para hacer eso también, y aparecen todo lo que tiene que ver con los coleccionistas y en relación con museos, porque los museos se enriquecen a partir de esto, digamos, tampoco. Hay toda una conexión ahí bastante interesante de ver. Y en este sentido, recién para el 19 toma un carácter mucho más científico la arqueología, digamos, con una metodología y donde ya me interesa quién es ese que produce el objeto, quién es esa cultura que produce esos elementos, y ya no hay tanto, por decirle, no una discriminación, pero sí una jerarquización de los objetos. ¿Por qué? Porque antes solamente importaban aquellos objetos de aquellas culturas que podríamos pensar como culturas clásicas, ¿sí? De Europa, las faraónicas, por ejemplo, Egipto, los romanos, X, ¿sí? Ahora es como que el arqueólogo trabajamos con un montón de diversidad cultural y un montón de elementos que muchas veces esos objetos tienen valor por sí. A ver, un cacharrito que podemos encontrar acá en el interior, por ejemplo, está bien, usted me va a decir esto, me pueden llegar a decir como que esto es cualquier cosa, o sea, es un pedazo de cerámica que tiene pintadito y qué sé yo, pero no es, o sea, no se compara, por ejemplo, no sé, con una chita de hierro, ¿sí? Pero tiene un valor por sí, digamos, está bien. Estamos hablando de una diversidad de cultura, estamos hablando de poblaciones que generan, digamos, o que utilizan sus recursos a nivel ambiental o lo que esa subsistencia le puede dar para crear objetos. Pero yo puedo acá, por ejemplo, en nuestras regiones, todo lo que es esta parte del NEA, no hay mineral. O sea, nosotros no tenemos piedra, ¿sí? Entonces, no, si encontramos achitas de piedra, es como sabemos que eso no es de acá, que eso habrá habido intercambio o lo que fuera, pero eso no es nuestro. ¿Por qué? Porque no hay, o sea, el propio ecosistema no tiene minerales, ¿sí? ¿Sí? Entonces, pero sí podemos encontrar, por ejemplo, un montón de herramientas o de instrumentos que hizo el hombre, pero lo hizo, por ejemplo, todo lo que sea cucharitas, cuchillos, puntas, hechas con hueso, por ejemplo, la talla de hueso, que eso es todo un arte, digamos, que por ahí puede ser novedoso, nos puede llamar la atención, pero el valor de la cosa, o sea, no tiene un valor monetario, tiene un valor de lo que significa, digamos, el objeto, en el sentido de lo que costó hacer eso, ¿sí? A eso me refiero. Muchas veces hay toda una cuestión a la hora de pensar ese campo arqueológico, digamos, y la idea de tesoro muchas veces, confundiéndose esta idea de objetos de oro, por ejemplo, objetos de valor, y en realidad son objetos de valor, digamos. Bueno, para mí lo son y tienen traen muchas cosas atrás, de información, de datos, de importancia, no sé, esto de pensar que eso salió de la cabeza de alguien, digamos, porque proyectar un arma o proyectar un instrumento y tallarlo en piedra, digamos, es toda una hazaña, no es algo fácil de hacer, en cierto sentido, ¿sí? Y lleva mucha práctica. En el campo de lo biológico vamos a encontrar, digamos, que acá la antropología física, como le estaba comentando, se separa de la zoología y en cierto sentido empieza a pensarse y empieza primero más que nada como si fuera una técnica de medición. ¿Conocen lo que es o han ido alguna vez? Ustedes lo usan también, pero han ido alguna vez o lo van a usar, pero si han ido alguna vez a un nutricionista que hace antropometría, la antropometría como técnica surge con la antropología biofísica, digamos.
Para aquellos que no saben, se llama antropometría la medición que yo hago del cuerpo, ¿a partir de qué? De tomar índices, digamos. Sí, Luciano, ¿iba a decir algo? No, que si se refería a todo lo de tipo masa corporal, todas esas Sí, cosas, a eso, exacto. sí. O sea, es una osteometría y una somatometría, ¿sí? Se empiezan a medir los cuerpos, en cierto sentido. ¿Por qué se miden los cuerpos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es la curiosidad que surge ahí? Y eso para sacar medidas más o menos, para ver la necesidad de cada uno, digamos, y recetarle, digamos, lo mejor a su composición corporal. Sí, eso hace el nutricionista, pero nosotros en el campo de la antropología física, ¿a ustedes qué le parece que por qué servía o por qué era la intención justamente medir los cuerpos de otros, de otras poblaciones? Ahora puedes sacar una buena investigación sobre el cuerpo. Sí, acá piensen en una cuestión, todo lo que es, piensen en la salida al mundo, ¿sí? ¿En qué sentido lo digo? Recién con los viajes de exploradores, la persona europea y la persona que vive en un lugar se da cuenta que hay vida después de pasando el océano, digamos. ¿En qué sentido? Piensen, porque acá entran muchas cosas del campo de esa Edad Media, de creencias de esa Edad Media. Por ejemplo, el hecho de que se pensaba que la Tierra era plana, digamos, ¿sí? Que al terminar el océano había un precipicio y terminaba todo ahí, digamos. Y la existencia de otros mundos o la existencia de otros continentes. O sea, todo lo que la información que venía, por ejemplo, a Europa, digamos, era información que traían viajeros, que traían navegantes, con unas bitácoras, digamos, cuando se leían las crónicas y demás, hablaban de vidas en otros lugares con otras características y de personas con otras características. Acá empieza a pensarse el color de piel, o sea, los cuerpos, a ver, acá hay una cuestión, el cuerpo no es diferente. ¿Por qué? Porque tenemos una uniformidad a nivel anatómico. ¿En qué sentido? Esto lo va a traer la teoría de la evolución. Darwin nos va a decir, en el origen de las especies para el siglo XIX, va a decir, bueno, todas las especies se originan de un tronco común y de una especie en común, ¿sí? O sea, hay un origen común de todas las especies. Por lo tanto, se plantea la uniformidad anatómica del hombre. ¿En qué sentido esta uniformidad anatómica? La ontogenia, ¿saben lo que es? Es el desarrollo individual, digamos, a partir de la etapa embrionaria hasta toda su vida, ¿sí? Bueno, en este sentido, lo que se va a dar es que justamente el hombre, nuestro desarrollo embrionario y nuestro desarrollo ontogenético es igual a otros animales, digamos. Primero es eso. Y segundo, entre todos los hombres, digamos, nuestro desarrollo embrionario es el mismo. O sea, todos tenemos una estructura anatómica igual. Tenemos tanto como estructura anatómica y como, digamos, desarrollo cerebral. Lo que puede variar son las adaptaciones, los ambientes, donde nazco, ¿sí? Pero en este sentido, todas tenemos las mismas capacidades, es lo que se va a decir, ¿sí? Lo que va a variar, perdón, es cuándo se va a dar ese salto cualitativo. Porque, digamos, hay una diferencia que para esta época del siglo XIX, esa diferencia va a estar dada por la cultura. ¿En qué sentido? Porque este va a ser el pensamiento que para esa época va a estar conquistando. Si todos tenemos el mismo desarrollo anatómico, o sea, todos tenemos 2 brazos, 2 piernas, un tronco, un cerebro, una cabeza, 2 orejas, 2 ojos, o sea, todos nos desarrollamos de la misma manera, digamos, ¿sí? Nuestro tiempo ontogenético es el mismo. ¿Qué Profe, hace que seamos diferentes? ¿Sí? ahí podría entrar en juego el estilo de vida, la Claro, alimentación, el todo. contexto. El estilo de vida, más que por decirte, el desarrollo cualitativo está dado justamente por un desenvolvimiento de las mentes, decían. O sea, para el siglo XIX, si bien había experimentación, porque no vamos a decir que no, había experimentación con humanos, como que
no podían abrir un cerebro y ver en vivo y ver cómo eran las estructuras cerebrales y cómo se daba el pensamiento, ¿sí? Eso no se podía hacer, digamos. Entonces, justamente, todo ese desenvolvimiento que se va dando es respuesta de un cerebro o de un pensamiento, pero que se estructura en esa anatomía, digamos, que tiene conexiones nerviosas y que empieza a proyectar cosas. Eso es lo que, ese desenvolvimiento mental no es igual en todas las personas. Eso es lo que ellos van a plantear, ¿sí? Que hay diferencia, que hay tiempos distintos, que tienen que ver con esto, tienen que ver con justamente cómo es esa adaptación a ese ambiente. Hoy en día podemos darle más respuesta. Pensá que para la época no había muchas herramientas como para dar respuesta a por qué era esa diferencia, qué pasaba con ese sujeto, ¿sí? Hoy en día podemos pensar justamente en temas nutricionales, en temas de social o cultural, dependiendo de esas oportunidades o donde se desarrolla, digamos, ¿sí? Acá estamos hablando de un mundo súper heterogéneo, muy diversificado, digamos, y a la vez pensando en este sentido donde el otro, yo lo estoy conociendo recién ahora, ¿sí? ¿A partir de qué? Lo puedo conocer a partir de los relatos que me traen los viajeros o el hecho de que traigan algún ejemplar. Y bueno, acá va a pasar una cuestión. ¿Por qué la necesidad de medir los cuerpos? Y no solamente medir los cuerpos anatómicamente, sino también tener en cuenta esas morfologías, por un lado, y lo que tenía que ver, esas cualidades que se van dando y a través de también la somatometría, que sería la medición de los órganos, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué esa descripción? Porque justamente aparece todo lo que tenga que ver la idea de raza. Es un concepto biologicista puramente, porque nosotros hablamos de razas cuando hablamos de animales, ¿sí? Que se trae al mundo del hombre o al aspecto del hombre, ¿sí? Y que hoy en día podemos pensar que justamente es un término que se lo usó de muchas maneras erróneas, digamos, para justificar otras cosas culturales, por ejemplo, todo lo que se derivó en lo que podía ser un racismo, por ejemplo, o el hecho de que el propio sirvió también de ese racismo sirvió para someter a otros grupos, el hecho de la esclavitud, por ejemplo, ¿sí? La comparación entre hombres blancos y hombres de color, ¿sí? Si ustedes leen un libro de alguna época o un extracto que tenga que ver de esa época, van a ver que se planteaba del campo científico, quizás de una manera muy pensando en el desarrollo más intelectual del hombre blanco y en cambio en un menor desarrollo intelectual del hombre de color, y para esto pensando que el hombre de color tiene una anatomía mucho más preponderante, mucho más fuerte, digamos, y también mucho más fibrosa, por ejemplo, y que era apto, digamos, para hacer tareas forzadas. ¿Por qué? Porque su condicionamiento ambiental posiblemente lo facilitaba para eso. Piensen, hoy en día si traemos ese conocimiento, fíjense que los mejores corredores del mundo son africanos, digamos. ¿Y por qué? Tiene una característica corporal, digamos, que la mayoría son fibrosos, digamos, casi cero grasa, pero también tiene que ver en las condiciones en las que viven, digamos, ¿no? En este sentido, y el hecho de, por ahí, por qué ya de muy chicos caminan largas distancias o están acostumbrados a ciertos tipos de adaptaciones desde el cuerpo que genera, digamos, una estructura anatómica que le permite o facilita ciertas cosas, ¿sí? O sea, esas cosas hoy en día son importantes de verlas, digamos. Para la época que estamos hablando, como que no se entendía mucho esto que estaba pasando, pero sí se quería describir estas diferencias anatómicas desde el color de piel que estaba dándose, porque acá empiezan a aparecer esta idea de noción de razas, que vamos a encontrar la raza aria, la raza amarilla, la raza mongol, la raza negra, digamos, o sea, van a empezar los tipos raciales a dar cuenta que salen del campo de la antropología biológica, ¿sí? Siempre con una mirada científica, ¿sí? Después esto se targiversa, porque no les voy a decir que no, toma otro sentido toda esta mirada y se la utiliza, digamos, para poder generar ciertos tipos de racismo,
en cierto sentido. ¿Sí? Hoy en día en el campo antropológico no se habla de raza, o se intenta evitar ese concepto, y se habla más de etnias, digamos. ¿Por qué? Porque justamente está pragmado de mucha idea esta de la discriminación, ¿sí? De ponderar razas, por ejemplo. En realidad, para ese momento, la ciencia lo que estaba haciendo era mirarlo de manera comparativa. Pero bueno, yo puedo tener datos, por ejemplo, a modo de decir, bueno, tengo curiosidad para saber qué facultades tiene una persona de color, por ejemplo, o una persona blanca en contraposición a una persona amarilla, que lo puedo hacer de manera comparativa, buscando, digamos, desde esa curiosidad generar ciertos tipos de datos, pero el tema es que después cómo se utilicen esos datos y qué interpretación se da a eso, ¿no? Eso ya es otro cantar, por decirlo de alguna manera. Entonces, digamos, esta orientación física y biológica se va a relacionar claramente con el campo más de la biología, digamos, o sea, va a tener relación en este sentido en lo que es la anatomía, la fisiología, la psicología por otro lado, la genética cuando surge, digamos, en este sentido, y puede aportar más respuestas a estas preguntas que se empieza a hacer el campo de la antropología, más que nada por la idea de hombre, la relación que tiene con los otros animales, y qué es el hombre, cuál es el origen del hombre. Piensen que estas preguntas surgen en un ambiente filosófico, digamos, que tiene que ver con el hecho de qué somos nosotros, cuál es nuestro origen, ¿sí? En este sentido. Y si vamos a una orientación mucho más histórica de este campo, vamos a encontrar que busca entender cuál fue el papel evolutivo, cómo fue la evolución del hombre, o sea, cuál fue su despegue en este sentido, de dónde surge, digamos, qué datos hay con respecto a eso, y se relaciona con materias o ciencias como son la paleontología, la geología, la primatología, digamos. Intentando buscar, digamos, esa relación, digamos. Nosotros, si la mayoría no lo sabe, estamos dentro de la clasificación biológica del hombre, nosotros estamos con los primates, por ejemplo. Los primates son los otros monos del viejo y el nuevo mundo. Se habla del viejo mundo entendiendo del continente africano y del nuevo mundo todo lo que es América, por ejemplo. ¿Sí? En esa diferenciación. ¿Y qué podemos ver de esos monos? O comparándolos, digamos, en este sentido. Van a encontrar que los monos del viejo mundo no tienen cola, por ejemplo, el orangután, el chimpancé, el gorila, digamos, son grandes, corpulentos, pero no tienen cola, y por el otro lado encontramos a los monos del Nuevo Mundo con cola. El tití, son más chiquitos, digamos, el mono araña, etc. ¿Sí? Es como para que ustedes tengan una idea. Nosotros tenemos más relación, después de esa clasificación se va reduciendo, digamos, el campo, y nosotros tenemos mucha más relación con los monos sin cola, digamos. El chimpancé es nuestro primo segundo, por decirlo de alguna manera, biológicamente hablando. Las divisiones de la antropología que nosotros vamos a empezar a dar explicaciones. Una de ellas es la antropología filosófica, que claramente que se va a enmarcar en esta idea de hombre, en esta idea de la necesidad de dar respuestas a distintos interrogantes que vienen a la hora de pensar qué somos, digamos, o esas problemáticas que empieza a tener el hombre, ¿sí? Y acá van a encontrar en esto ciertas disciplinas o subdisciplinas como la antropología ética o la antropología de la religión también, ¿sí? Y después nos vamos a encontrar con la antropología física o biológica, la antropología cultural o social o sociocultural, digamos, la arqueología, y hoy en día van a encontrar otras subdisciplinas, como por ejemplo la antropología forense, la antropología lingüística y demás, ¿sí? Para entrar en este tema vamos a empezar a definir qué es la filosofía. Acá, por ahí, si se han dado filosofía en la escuela o tienen algún tipo de material en este sentido, igual yo les voy a pasar ahí en el Classroom, les voy a subir algunas cuestiones de apoyo, digamos. La filosofía va a ser, digamos, la disciplina, o mejor dicho, la ciencia que va a dar lugar a otras ciencias, ¿sí? Como que va a ser
el antecedente justamente a invitar a construir, digamos, otras formas de pensamiento. ¿Por qué? Porque el hombre va a empezar a hacerse muchas preguntas, que muchas de ellas no tienen respuestas, digamos, ¿sí? Si nosotros tenemos que decir qué es la filosofía, vamos a encontrar que la palabra lo que significa es amor por la sabiduría, amor por el saber, por el conocimiento, ¿sí? El sentido de las cosas es siempre una referencia a la realidad de las cosas, a la vida humana. En este sentido, digamos, podemos pensar que el hombre, digamos, es algo independiente, en cierto sentido, donde empiezan a darse, digamos, un montón de preguntas, de cuestionamiento, que justamente él intenta dar respuesta a eso, pero muchas veces se encontraba, digamos, con esto de no poder darlas, ¿sí? Las preguntas que van a estar capitalizándose tienen que ver con esto, ¿qué es el hombre? Digamos, ¿qué lugar ocupa en el universo? Piensen un poco cómo se pensaba el mundo desde esa época, estamos hablando todo lo que va a ser el siglo XVII, XVIII, digamos, con esta mirada en donde, bueno, ¿qué es el hombre? O sea, ¿qué conocemos del hombre y qué sabemos de él? Y en este sentido, ¿qué podemos decir de cómo está compuesto ese universo y qué lugar ocupa el hombre dentro de ese universo, digamos, ¿sí? O sea, acá se concentra toda esa reflexión en lo que es el ser humano en cierto sentido, y también se piensa que es el ser único, que necesita comprenderse para saber quién es. O sea, yo necesito saber quién soy para poder continuar, ¿sí? Y también para saber quién quiero ser y qué debo realizar para hacer eso, digamos. Como que acá hay preguntas muy existencialistas, que son preguntas que nos acompañan durante quizás toda la vida, digamos, que tiene que ver donde yo me planteo qué quiero ser, digamos, ¿sí? En este sentido, va a percibir el hombre su existencia como una posibilidad única, donde depende de sí mismo, digamos. Y hay una conciencia de su propia finitud. Cuando el hombre se da cuenta que se puede morir en cualquier momento, digamos, y que no es eterno, digamos, eso es una ruptura epistemológica, es una ruptura del propio ser, digamos, entendiendo el punto de vista de que no es el dueño del tiempo, y entonces cuando él se da cuenta que puede morir es cuando, digamos, irrumpe toda una catarsis de cuestionamiento donde la muerte se vuelve justamente el miedo, lo peligroso, lo o sea, porque tampoco entiendo qué es eso, eh, no lo puedo interpretar ni pensar porque es un mundo desconocido, pero teniendo en cuenta o teniendo la noción de que soy finito y de que me puedo morir, empiezan todos los cuestionamientos que tienen que ver con el ser, digamos, ¿sí? O cómo me voy a desenvolver en cierto sentido, ¿sí? La filosofía nos va a traer 3 puntos de vista del hombre, ¿sí? Entendiéndolo primeramente desde su corporalidad, ¿sí? La otra va a ser desde el punto puramente filosófico, digamos, y la tercera es como desde el punto de vista espiritual, si se quiere, o lo que sería lo cultural a posteriori, digamos, ¿sí? En este sentido, de este punto de vista morfológico, ¿qué nos va a decir, digamos, esta anatomía humana? Que en realidad el hombre se distingue de otros animales o mamíferos superiores por su inadecuaciones. ¿Qué son estas inadecuaciones? Son justamente, el hombre es el único animal que como animal no está adaptado para vivir en la selva. Porque si nosotros nos miramos ahora, vamos a encontrar que no tenemos garras, tenemos uñas, por ejemplo, uñas planas encima. O sea, no tenemos formas o estructuras defensivas, digamos, ¿sí? O sea, la biología no nos dio dentro de esa anatomía ningún tipo de herramientas que nos permita defendernos en un mundo, en la selva, por ejemplo, ¿sí? En este sentido, ¿cuáles son esas inadecuaciones que vamos a encontrar? La falta de pelaje, digamos. El hombre va a mantener un pelaje que vamos a ver cuando veamos la etapa evolutiva, que va a ir desapareciendo mientras va evolucionando, se va transformando. La falta de órganos de ataque, esto que yo le decía, nosotros no tenemos garras, no, tenemos uñas planas que tienen ciertas características.
¿Qué significa que tengamos 5 dedos? Digamos, esto nos permite agarrar objetos, ¿sí? Tener una precisión en los agarres. Todos tenemos un pulgar que es oponible a los otros dedos. Esto, yo puedo hacer esto con todos los dedos. Y esto es una precisión, ¿sí? En este sentido, vamos a encontrar que en los monos esta orientación de las pentadactilia y de lo que es el pulgar opuesto a los otros dedos lo tienen tanto en miembros superiores como en miembros inferiores, ¿sí? En manos y en pies. No tenemos entonces esta falta de órganos de ataque y una formación corporal adecuada para la fuga, por ejemplo. ¿En qué sentido lo dice? Nosotros transformamos nuestra cuadripedia, voy a poner en muchas comillas porque no termina siendo una cuadripedia, a pasar a una bipedestación o una marcha bípeda, que es la que tenemos hoy, que es la de caminar erguidos sobre nuestros dos pies, y esa huida no es del todo eficiente ni adecuada, digamos, en cierto sentido, como que justamente nos limitan muchos movimientos, ¿sí? Tenemos menos sentidos desarrollados, digamos. ¿Por qué? Porque nosotros, fíjense, esto de las manos, si nosotros cerramos los ojos, nuestras yemas, o sea, las almohadillas de los dedos, vamos a encontrar que presentan ciertas estructuras como que son sensitivas y que nos permiten, nosotros cerramos los ojos, nos permite tocar y sentir, ¿sí? Pero no tenemos un buen oído, no tenemos un buen olfato, y nuestra mirada, sí tenemos una mirada estereoscópica, podemos ver en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, o sea, podemos calcular distancias y demás, pero, por ejemplo, para hacer eso nos parábamos cada rato, ¿sí? En ese mundo animal, porque no podíamos hacerlo, que es cuando se nos transforma la marcha de cuadripedia o una pseudo cuadripedia, pasar, digamos, a una bipedestación, ¿sí? Y tenemos instintos de tipo insuficientes. ¿Por qué? Porque no tenemos una respuesta rápida, digamos, cuando nos sucede algo, en cierto sentido, en ese mundo animal, ¿sí? Por otro lado, digamos, ahí ya tenemos una ineficacia del cuerpo anatómico que tenemos, digamos, ¿no? Por otro lado, también el periodo de lactancia y de niñez. Nosotros dependemos mucho tiempo como crías, podríamos pensar, estamos hablando medio que el mundo animal, como crías en dependencia de otra persona, en este caso de las hembras, digamos. ¿Por qué? Porque no podemos defendernos solos, nos tienen que permitir, digamos, la alimentación, por ejemplo, en este sentido, o sea, nos tienen que cuidar de cierta manera, o sea, hay un largo tiempo de protección por parte de individuos adultos, ¿sí? En este sentido, entonces, como que no estamos muy adaptados a ese mundo salvaje. Para Heger, que es un filósofo, es un ser natural con una gran carencia biológica de medios y la compensa solamente por medio de su capacidad de trabajo y su don de acción. ¿En qué sentido esta capacidad de trabajo? Esto es lo que es la transformación del medio natural. Nosotros transformamos y nos adaptamos al medio natural a partir de la herramienta que podríamos llamar que es la cultura, ¿sí? Kant va a plantear el hombre que está orgánicamente sin medios, sin instinto, y debe encontrar en su propia obra el hacer de su propia existencia. ¿Cuál sería su propia obra? La cultura, digamos, ¿sí? El hombre por medio de la cultura es el cual se adapta a un mundo, ¿sí? Porque lo transforma, lo va mediatizando y le va dando respuesta a sus necesidades y los va transformando, ¿sí? El hombre está frente al mundo que se presenta como un campo de sorpresas, frente a lo cual debe ejercitar el cuidado y la previsión. Aquí reside su tarea de urgencia física y vital. O sea, esto lo va a hacer por medio de la cultura. O sea, debe por sus propios medios descargarse, es decir, de acondicionar las condiciones defectuosas de la existencia. La ley estructural de las efectuaciones humanas, todos esos defectos de la constitución del hombre, representa una suprema carga para su capacidad vital y tienen que ser convertidos por medio de la acción justamente en medios de su subsistencia. O sea, necesita esa transformación porque sus capacidades biológicas son limitadas, digamos, o sea,
no tiene todas las herramientas para vivir realmente en un mundo hostil. O sea, lo que nos quiere decir acá, desde este punto de vista morfológico, es que no sabe cómo el hombre sobrevivió dentro de ese mundo directamente, porque con todas esas herramientas o sus propias corporalidades anatómicas y demás, no le es suficiente justamente para dar, digamos, este tipo de respuesta. Bueno, no hay problema. Acá da una explicación de lo que tiene que ver un poco, digamos, cómo se va generando estos sistemas, el sensoromotriz, por ejemplo, que se da a partir de una vinculación de los órganos sensoriales con los de movimiento, en donde se va a caracterizar por reestimular constantemente estas formas nuevas de acción. O sea, constantemente tiene que estar, digamos, trabajando ciertos tipos de sistemas, digamos, para que pueda tener una respuesta eficaz, digamos, ¿sí? La etapa simbólica del movimiento, el sentido de la vista se hace cargo de los otros sentidos, porque el tacto y el olor no son, digamos, eficaces, justamente. Lo que nosotros tenemos bueno es la vista, ¿sí? En donde se llega a ver su elasticidad, su dureza, su peso, su humedad, o sea, la vista es la que nos permite, digamos, poder dar sentido a eso. El hecho de que podamos ver a distancias y ver las profundidades, por decirlo de alguna forma, digamos, nos permite poder dar respuesta, digamos, o defendernos dentro de esa naturaleza. El lenguaje va a crecer a partir de lo que son las funciones sensoriales y motrices, conduciendo a funciones como el pensar, la conciencia y a todas las actividades espirituales, pero justamente esto aparece, digamos, con la cultura, ¿sí? El lenguaje prolonga la apertura al mundo. Claramente, ¿por qué? Porque piensen en este sentido, digamos, que un lenguaje no surge de la nada, ¿sí? Primero que nada, para que se dé el lenguaje, más claramente que tiene que haber estructuras anatómicas ya consolidadas, ¿sí? Que permitan la emisión de sonidos. Van a ver que ese origen fue muchas veces, y lo podemos ver, digamos, que se hizo guturalmente a partir de sonidos sueltos, si se quiere, sin definir, o a partir de señas, digamos, hasta que fue tomando más categoría, y esto también lo da la cultura. ¿Por qué? Porque el lenguaje, digamos, las cosas yo las nombro a partir de una codificación que tengo en común con otros, ¿sí? En ese sentido, porque yo siempre me pregunto lo difícil que habrá sido, digamos, o cómo reflejaría el hecho de que una persona de la época prehistórica, por ejemplo, quiera contar a otros, donde no existía el lenguaje, quiera contar a otros cómo hace una herramienta, por ejemplo. O sea, cómo yo te explico a vos que tenés que pegar acá o cómo tenés que pegar acá en la piedra para que vos saque una punta de flecha. Digamos. O sea, todo lo que tuvo que producirse para que eso sucediera, digamos, en cierto sentido, ¿sí? Y el principio de la descarga tiene que ver, más que nada, se llama esta idea de qué es lo que sucede a la hora de pensar, digamos, eh, todos los elementos que son evacuados, por decirlo de alguna manera, a la hora de pensar justamente de cómo se pueden dar todas las funciones humanas. O sea, permite este principio de descarga poder comprender, digamos, todas estas funciones humanas. Desde la más compleja, como la conciencia del poder, el lenguaje y la fantasía, hasta las más simples, digamos, en este sentido. Piensen, acá hay toda una cuestión de que una vez que sucede lo cultural y que el hombre puede desenvolverse a nivel mental, si se quiere, o esta idea de tomar conciencia, por ejemplo, de tomar razón del ser y demás, todo eso tuvo que ser un proceso, ¿sí? O sea, un proceso que hasta la propia antropología interpreta muchas veces de cómo pudo haber sido eso, o podemos interpretar, digamos, que aquello sucedió a través de qué, de poder ver, digamos, todas esas manifestaciones que vemos en pintura rupestre, por ejemplo. Digamos, ¿por qué el hombre tiene la necesidad de dejar una marca o una huella o de pintarse en una piedra?
digamos. O sea, acá también tiene que ver con la toma de conciencia del mismo y en cierto sentido esta idea de cómo se potencia eso dentro de esas facultades, ¿no? El hombre va a empezar a dominar la realidad que lo rodea y extrae así de sí mismo una complicada jerarquía de efectuaciones. O sea, empieza a tener, cuando tiene conciencia, digamos, de todo esto, lo que puede realizar, es donde empieza a darse una etapa cultural, digamos. ¿Por qué? Porque justamente hay un desarrollo mucho más fuerte que va a dar respuesta a todas esas necesidades, digamos. La cultura es eso, en cierto sentido. La cultura va a ser esa totalidad trabajada y transformada por el hombre y el mundo cultural es el mundo humano. ¿En qué sentido? Justamente esto. ¿Cómo yo voy a dar sentido a todo esto que estoy haciendo? Para muchos la cultura es una especie de segunda naturaleza. ¿En qué sentido? Justamente modifica la primera y es el efecto producido en la naturaleza por un ser construido de manera insólita. O sea, modifica esa primera naturaleza en una segunda a través de qué? Todas estas manifestaciones que le permiten adaptarse o que le permiten tener mayor seguridad dentro de ese mundo, ¿sí? Por esta razón el hombre no tiene ámbitos geográficamente naturales de existencia, sino que vive en toda la tierra, del polo al ecuador, en el agua y en el campo, en el bosque y en la montaña, digamos. La acción humana cobra así sentido como transformación productiva de esa carga. ¿Qué nos quiere decir con esto? El hombre, por medio de la cultura, se adapta a cualquier ambiente porque lo transforma a sus necesidades. O sea, piensen en los esquimales. Los esquimales viven cerca de los polos o en lugares donde hay muchas temperaturas bajo cero. ¿Y cómo pudo vivir ahí? ¿O cómo puede vivir ahí hoy en día, digamos, a partir de la cultura? O sea, a partir de todas esas transformaciones que puede hacer ese medio natural, utilizando lo que le da ese medio natural y adaptarse a ese contexto. Lo mismo pasa con aquellas personas, por ejemplo, que viven en zonas, les pido disculpas si están escuchando el ruido, son mis vecinos, en zonas del antiplano, por ejemplo, ¿sí? Donde están adaptados a un tipo de ambiente totalmente distinto, donde hay más que nada un mayor, digamos, ingreso de oxígeno, por ejemplo, pero ellos están adaptados a estar dentro de esos contextos, ¿sí? O en este sentido, por ejemplo, hay poblaciones, más que poblaciones, viajeros y demás, hoy en día hace bastante fácil ya, quizás unos 10 años, se están dando muchos trabajos de arqueología en la Antártida, por ejemplo, ¿sí? Y se ve la ocupación humana, en cierto sentido, con algún tipo de acceso a ciertas cuestiones y donde también son climas súper inhóspitos, digamos, pero quedan todavía algún tipo dentro del campo de la arqueología, digamos, de estructuras o de viejas viviendas y demás, y son todas del siglo XIX, por ejemplo, algunas, ¿sí? O sea, el hombre conquistó al mundo a partir de la cultura, pudo hacerlo, lo puede hacer, digamos. Acá vamos a encontrar que, por ejemplo, claramente hay diferencias culturales que tienen que ver con esas diferencias ambientales. Algunos pueden ser hasta anatómicos, ¿sí? ¿En qué sentido lo digo? Por ejemplo, las personas que viven en el antiplano, digamos, ¿sí? Son personas que su cuerpo está fisiológica y anatómicamente adaptados para vivir en esos lugares, ¿sí? Piensen un poco qué es lo que sucede cuando un club de fútbol de acá, de Argentina, donde no tenemos tanta variación, por ejemplo, a nivel del mar, digamos, tiene que ir a jugar a Ecuador o a Perú, digamos, generalmente van un poquito antes. ¿Por qué? Porque hay un periodo de aclimatación y después viene la adaptación, ¿sí? Que fisiológicamente tiene que ver con que el cuerpo necesita claramente acostumbrarse o acomodarse a ese tipo de... ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una caja torácica adaptada a ese tipo de ambiente, en donde el oxígeno es menor el que ingresa y en cierto sentido, digamos, porque es un ambiente hipóxico, ¿sí? O sea, todas estas cosas son interesantes.
Y en cierto sentido ustedes tienen que pensar que cuando sean futuros kinesiólogos, digamos, piensen que justamente un cuerpo humano o una persona que viene a atenderse tiene una historia de vida y que todo lo que hizo y todo esa idea de dónde vino y dónde vivió y cómo fue su trabajo, su historia de vida va a repercutir claramente en su quehacer y en lo que es, y obviamente corporalmente, digamos, ¿sí? O sea, no sé, por decirlo, si son personas que trabajaron en el campo, digamos, o sea, el hombre va adoptando a partir de lo que va a ser, digamos, todo este desarrollo, y claramente que no es lo mismo hace 30 años atrás o 50 años atrás que hoy en día, digamos, nuestras formas de vivir, digamos, están tan transformadas que hoy en día el hombre sufre un montón eh, de traumas, podríamos decir, o que tienen que ver con malas posturas, que tienen que ver con una mala ergonomía del trabajo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque justamente el hombre de hoy no es tan activo como el hombre hace quizás 50 años. Primero, y eso por un lado. Después, lo que tiene que ver con eh, el límite, o mejor dicho, la edad, digamos, como que de muerte, por decirlo de alguna forma, que no me sale el término, así que pido disculpas, pero quizás antes duraban hasta los 40 años, por decirlo, dependiendo qué tipo de trabajo, porque no había seguridad en algunos trabajos, o eran insalubres, digamos, a hoy, digamos, pero hoy el día el hombre es mucho más sedentario, o hace trabajos donde no requieren mucho movimiento, entonces generan unas estructuras que son todas malas, por decirlo de alguna forma, y se plantea ineficiencias, si se quiere. Hay un estudio español que tengo que ver si lograron ciertos tipos de respuestas a cierto interrogante, porque estaban en investigación, que estaban investigando justamente qué beneficios había traído la marcha bípeda, por ejemplo. Digamos. Porque si hoy vemos muchos deterioros a nivel de lo que puede ser la columna vertebral. Su longevidad, sí, muchas gracias, Gastón, en ese sentido. Entonces, todo eso tiene que ver, también influye en un cuerpo, en una conducta y también en cómo es la persona, ¿sí? Todo eso ustedes cuando tengan van a tener que tener en cierto sentido en cuenta, digamos, porque justamente es algo que yo lo llevo plasmado conmigo, digamos, ¿sí? Si soy una persona que nunca hice actividad física, por ejemplo, y tengo muchas limitaciones corporales porque hasta el día de hoy, digamos, y por ejemplo, y la vida quizás en esta edad moderna me genera como ciertos tipos bueno, esto ya es el posmoderno, pero ciertos tipos de esto, de ser más cómoda, por decirlo de alguna forma, y posiblemente eso tenga todos sus achaques, ¿sí? Que son la historia de mi vida, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Desde el punto de vista filosófico, la antropología filosófica lo que va a intentar, digamos, es no crea ni inventa los problemas del hombre, porque los problemas del hombre el hombre ya los tiene, digamos. Lo que intenta hacer es que los encuentra, los reconoce, los asume y los examina críticamente, o sea, le da, podríamos decir que los enuncia, ¿sí? En ese sentido, o sea, el hombre ya tiene problemas, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Las preguntas de quién soy, quién quiero ser, se pregunta por aquello que determina y posibilita su existencia humana, en la cual reside la dignidad propia del hombre. O sea, esta idea fíjense que nosotros muchas veces se nos cruzan estas preguntas del campo filosófico, digamos, a la hora de pensar, capaz decidiendo una carrera. Digamos, yo quiero realmente ser esto, voy a poder con esto. Y a veces surge ya quizás entrando en la carrera un poquito más esta idea de decir, bueno, serviré para esto es lo que realmente me quiero dedicar, digamos. O sea, son preguntas del campo existencialista que en cierto sentido van adecuando al hombre y que lo van interpelando desde su ser, digamos, para dar cuenta de ello. O sea, es como esta reflexión que muchas veces podemos llegar a hacer.
En este sentido vamos a reconocer un objeto que es sujeto, porque es el hombre, o sea, es una persona pensante, no es una cosa, digamos, con esto quiere decir eso, y teniendo en cuenta que es un sujeto haciéndose, plasmado de valores y fines que orientan nuestra acción. Esta idea de que es un sujeto haciéndose, tenemos que tener en cuenta, porque así como yo les dije que la antropología, digamos, a nivel, podríamos pensar, general, trabaja con un objeto de estudio que es dinámico y que se va transformando. O sea, nosotros vamos constantemente siendo, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Yo no soy la misma cuando empecé a dar clase quizás hace 20 años. ¿Sí? Y tampoco soy la misma hace 3 años atrás. Digamos. ¿Por qué? Porque justamente todo el proceso que lleva al propio sujeto, el hecho de crecimiento, de las transformaciones que sufre, del contexto en el que vive, de cómo se interpela dentro de un mundo, digamos, todo eso lo va transformando, digamos, y por eso no podemos pensar que las personas no se transforman, digamos, ¿sí? En este sentido, no podemos tener una mirada esencialista hacia el hombre. La imagen del ser humano no es una creencia que nos venga desde afuera. Es el conjunto de ideas prácticas plasmado de valores y fines que constituyen la autodeterminación que hace de sí mismo el ser humano. O sea, nosotros somos justamente todo ese conjunto de ideas prácticas de lo que pensamos, de lo que hacemos, de lo que entendemos, de lo que simbolizamos, de lo que resignificamos, ¿sí? Y no podemos pensar esto, que no va a variar, porque en realidad el hombre es cambiante. O sea, ya lo pudimos ver todo este último tiempo y lo podemos ver, digamos, en este sentido. Eh, Acá a veces juega mucho ciertos tipos de lineamientos por ahí desde el campo de la teoría o de la filosofía. eh, Cuando se entra en la edad moderna, digamos, hay conceptos que empiezan a pesar más fuerte, digamos, con, por ejemplo, la idea de progreso, ¿sí? Eh, que en cierto sentido genera, digamos, dentro del discurso de la época un movimiento que tiene que ver justamente bueno, con esas transformaciones y ese fin, a dónde quiero llegar, digamos, ¿sí? ¿Cuál es la meta de todo eso? Podemos pensar que la antropología filosófica es necesariamente histórica porque recoge lo que el hombre ha dicho de sí mismo y lo interpreta desde el presente, o sea, va analizando, digamos, todos estos dichos, se podría decir, o estos enunciados, digamos, que se fueron dando con respecto a lo que es el hombre, y también entendiendo lo que es el hombre y todas estas problemáticas que empiezan a darse cuenta o a tratar de dar respuesta. Por ejemplo, ¿qué es la muerte? Sí, en ese sentido. La antropología debe hacerse cargo de esta dimensión histórica del hombre, de la red de significados que se van construyendo en el tiempo. ¿Por qué necesita hacerse cargo? Porque necesita dar respuesta, porque necesita tratar de explicarlo. Digamos, fíjense que hay un gran cambio de pensamiento, digamos, en esta idea de pensar que era el hombre antes de Darwin y después de Darwin, digamos, porque acá se hablaba mucho del espíritu o del alma, digamos, en la Edad Media, pero eso no tenía mucha respuesta porque nadie había visto un alma, por ejemplo, pero se pensaba que era la esencia que tenía el hombre, ¿sí? En esa materialidad, en esa corporalidad. Y acá hay algo interesante porque, por ejemplo, la idea de muerte era una idea que primero estaba construida muy fuertemente por la religión, digamos, en este caso la religión judío-cristiana, digamos, dogmaba lo que era prácticamente esa etapa de conocimiento, y la muerte era eso que no sabíamos qué era, pero a lo cual le teníamos mucho miedo, digamos, por decirlo de alguna manera. Y también era esta cuestión que permitió mucho tiempo esa idea, eh, impedir, fíjense que la construcción propia de la muerte es una construcción cultural, ¿sí? Porque cada cultura va a determinar lo que entiende por muerte y cómo venera o cómo genera ciertos tipos de estructuras para entender eso, ¿sí? Pero acá a lo que quería ir era en realidad
era que en esa comprensión de lo que era el hombre también, en esa instancia de muerte, por ejemplo, eh, surge como una etapa en donde las personas que morían a través de lo que podían ser personas condenadas o personas que no tenían parentela, por ejemplo, y que habían fallecido en una situación accidental o lo que fuera, digamos, o aquellos que habían sido condenados y que son como pena de esa condena tenían por ahí la muerte, digamos, esos cuerpos eran llevados al campo de la ciencia. ¿Sí? Una ciencia, no con el nombre de ciencia, bueno, sino justamente eh, con una exploración. ¿Sí? Entonces, esos cuerpos eran llevados, porque morgue todavía no había, ¿sí? Sino que eran llevados a un lugar en donde aquellos que estaban empezando, podríamos pensar médicos, a entender lo que era el cuerpo humano, eh, y ahí aparece esta idea de persona. ¿En qué sentido lo digo? Eh, Había un cura, digamos, en cada vez que se hacía, podríamos pensar lo que podría ser una autopsia hoy en día, en donde un cura bendecía, porque todo eso lo que estaban haciendo era pecado, el hecho de abrir el cuerpo. ¿Por qué? Porque todavía se pensaba que ese cuerpo tenía presente el espíritu, por ejemplo. Entonces, un Leonardo da Vinci conoce el cuerpo humano no porque mira fotos, digamos, conoce el cuerpo humano porque está presente en esas autopsias y empieza a dibujar, digamos, esos cuerpos, empieza a dibujar esos órganos, o sea, se hace un dibujante de anatomía de primera mano porque está ahí, en esos lugares, ¿sí? Y recién para el siglo XIX, con la intromisión de lo que va a ser el conocimiento científico, es donde se exime la idea de persona. ¿En qué sentido? Ese cuerpo ya se entiende que justamente esa esencia es lo cultural y que esa esencia en sí se va a otro limbo, digamos, entonces eso es un cuerpo, es una materialidad. Y ahí ya no era necesario tener un sacerdote que bendiciera o que vieran lo que estaban haciendo, ¿sí? Es como que también da lugar pensar, digamos, a un campo médico, al inicio de un campo médico mucho más científico, en donde todos estos cuerpos pasan a ser esos cuerpos, objetos, ¿sí? No son individuos, no son personas, en cierto sentido. Hay una ruptura ahí de ese concepto, en cierto sentido, ¿sí? Lo traje a colación porque me parecía interesante pensar esta cuestión de ese concepto de persona que se tiene, digamos, y entendiendo a esa sumatoria de lo que podría ser el cuerpo y el espíritu, digamos, y cuando eso se rompe en cierto sentido y se entiende que cuando una persona muere, ese espíritu deja el cuerpo o no está más, digamos, ¿sí? A partir del siglo XIX surgen varias ciencias que estudian al hombre, o sea, la consolidación de las ciencias humanas y el surgimiento de una serie de antropologías, la cultural y física, van a orientar todo esto de una manera distinta, porque justamente el campo científico lo que va a empezar a traer es como eh, dejar de filosofar en cierto sentido y empezar a dar respuestas desde lo que podríamos pensar mucho más, lo que tiene que ver con el campo científico, con la idea de veracidad de las cosas, digamos, y acá aparecen todas las teorías del conocimiento, claramente, pero la primera de ellas y las más fuertes van a ser las de Comte y la de Descartes, digamos, en donde entra la razón a pisar más fuerte, digamos, esta idea de pienso, luego existo, digamos, en este sentido, ¿no? ¿Cómo se va a articular la antropología física con las otras antropologías y con las otras ciencias? En este sentido, esta antropología filosófica contemporánea se va a hacer cargo de todos los aportes que hacen estas ciencias, ubicándose en el cúmulo de saberes que nos ofrecen y preguntándose en qué modifican el concepto de hombre o qué modificación tiene el concepto de hombre que tienen acerca de sí. Acá va a haber una modificación, digamos. Esa idea de persona que yo les decía antes o de individuo, ahora tiene nombre, ese espíritu, ese insight, esa esencia, la van a llamar la cultura, digamos. O sea, lo que permite que el hombre progrese es la cultura.
¿sí? O sea, ¿qué es la cultura en cierto sentido? Es la transformación de la naturaleza, ¿sí? Es esto, lo que tenemos acá, es esta materia gris que nos permite pensar, que nos permite evolucionar, que nos permite ese clic, o sea, el hombre, cuando vayamos a un tiempo donde no teníamos esta contextura, pero no teníamos estos pensamientos, sino que éramos más animales que otra cosa. Entonces, vayamos a una época muy prehistórica en la cual vemos a los primeros hombres, digamos, o un Homo habilis, si quieren, digamos, en donde lo que él le permite dar ese salto cualitativo es esto que está acá adentro. O sea, es esa fuerza, es ese insight. O sea, el hecho del hombre que el hombre puede inventar es eso, digamos. ¿Y qué me permite ese salto cualitativo? Me permite subir un peldaño más de la evolución o si se quiere transformar ciertas cosas. Acá ustedes tienen que pensar en algo que por ahí eso le puede hacer. El hombre es el único animal en la naturaleza que no puede regresar a estado animal. O sea, yo no puedo, ¿se entiende lo que estoy diciendo? O sea, yo no puedo retroceder y decir, bueno, yo quiero, ya estoy cansado de esta vida, estoy cansado de este mundo capitalista, me quiero ir a vivir a la selva, me voy a vivir a la selva, pero no significa que porque vivo en la selva voy a retroceder y voy a ser un animal. O sea, no puedo despojarme de la cultura. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo no, por más que no hable con nadie muchos millones, muchos tiempos, digamos, por más que, o sea, toda mi respuesta a esa modificación que voy a hacer ambiental viene dada por la cultura. O sea, es el único animal que no puede retrotraerse ni puede regresar o hacer una regresión al mundo biológico, ¿sí? Bueno, Sebastián, o Agustín, recién veo todo, perdón. ¿Sí? En este sentido, digamos, esto es lo que tienen que tener en cuenta, de cierta manera, ¿no? Entonces, lo que vamos a llamar hombre es al mismo tiempo un producto de una serie de determinaciones biológicas, psicológicas, sociales, culturales. ¿Por qué? Porque justamente acá entra toda esa idea de la eh, es una unidad psicobiológica, se podría decir. ¿En qué sentido? Está determinado tanto biológicamente como psicológicamente, como socialmente, como culturalmente, ¿sí? En cierto sentido, la cultura es un molde, se podría decir, ¿sí? Porque la cultura justamente genera patrones culturales. Nosotros quizás, que esto en nuestras sociedades hoy, nuestras sociedades son llamadas en el campo antropológico como sociedades complejas, ¿sí? Quizás esto no le dije y por ahí le voy a aclarar para que sepa. Cuando la antropología surge como ciencia a mediados del siglo XIX, ¿sí? Se orienta, digamos, a trabajar con los llamados otros culturales. ¿En qué sentido? No estudia a Occidente, estudia justamente a todos aquellos que son no occidentales, digamos, aquellos grupos primitivos, grupos simples, siempre con una mirada a microescala, grupos que pueda observar, que pueda contener, ¿sí? Nuestras sociedades son llamadas complejas y el campo de acción lo tiene la sociología, digamos, en cierto sentido. Pero sí podemos hoy en día trabajar con pequeños grupos, ya sea colectivos sociales o algún grupo que a mí me permita realizar algún tipo de investigación, pero que sea a escala micro. Por eso podemos pensar, digamos, y podemos en este sentido interpretar que las culturas son como moldes. O sea, la cultura moldea al sujeto, al hombre. Digamos, nosotros podemos ver en estas sociedades tribales o en sociedades más pequeñas cómo la cultura genera, digamos, a partir de sus propios patrones culturales, a partir de la forma de criar, por ejemplo, a partir de lo que tiene que ver con la religión, a partir de lo que tiene que ver con aspectos sociales, a partir que tiene que ver cómo se desarrollan en algunos que tienen que ver con el aprendizaje, vemos que estructuran de la misma manera y a veces salen sujetos iguales, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la crianza se hace un molde, hay un molde para criar, ¿sí?
En este sentido, volviendo acá, la antropología filosófica va a reflexionar tratando de integrar estos datos e interesándose en mostrar el entrecruzamiento que hay o que se produce entre lo determinado y lo indeterminado de la vida humana, entre los acondicionamientos y la libertad. Digamos, acá la libertad en sentido, no tanto, piénsenlo como el libre albedrío, ¿sí? De esa manera, ¿en qué sentido? O sea, ¿vieron cuando nuestros padres, bueno, no sé si a ustedes sus padres les dijo alguna vez que ustedes ya le había dicho que no y pidieron permiso para ir a algún lado y le dicen que no, y después le dicen, bueno, haz lo que vos quieras, digamos, ¿sí? En mi época, cuando te decía así, haz lo que vos quieras, vos sabías que por más que vos hicieras lo que vos quisieras, ese hacer tiene consecuencias, ¿sí? Bueno, en ese sentido, es como que quizás el peso que tiene ese discurso va cambiando de época en época. ¿Por qué? Porque tiene que ver justamente con los distintos tipos de crianza, con las distintas maneras, digamos, en las que se va estableciendo ciertos tipos de cosas. Ah, viene una tormenta. Bien. ¿Se entiende esto? Digamos, la libertad entendiéndolo como el libre albedrío, en cierto sentido, ¿sí? El hombre, a partir de lo que es, se va a apoyar hacia lo que no es aún y desea ser. O sea, el conocerme a mí mismo me permite, digamos, saber qué es lo que puedo hacer, o sea, y me permite proyectarme, digamos, en ese camino, ¿sí? Entonces, estando determinado, viviendo en una situación concreta, en un aquí y en una ahora, está impulsando a construirse a sí mismo, a ser el mismo con los otros, dándose libertad para hablar, para desear, dándole sentido a sus vínculos, siendo libre para amar, trabajando en la construcción del mundo como un espacio habitable y digno, ¿sí? En este sentido, como que es un ser que se deja ser, por decirlo de alguna manera. Para este campo o en esta etapa podríamos pensar, el hombre se vuelve objeto de conocimiento. ¿Por qué? Porque justamente se empieza a dar respuesta desde esa materialidad es lo que significa ser el hombre, digamos, y lo que significa todas sus estructuras, ¿sí? A la vez que se disuelve como sujeto, digamos, ¿sí? Lo que queremos señalar es que poseemos discursos acerca del hombre, pero no una idea integrada y unitaria del hombre. O sea, ¿en qué sentido? Conocemos su anatomía por separado, conocemos ciertos elementos por separado, pero todo eso hay que integrarlo, ¿sí? Como que esa idea de sujeto se pierde cuando el hombre muere, digamos, porque pasa a ser objeto de ciencia, por ejemplo, ¿sí? En la modernidad el hombre se devela como problema, digamos, podemos decir que los siglos XIX y XX se harán cargo explícitamente de una cuestión que caracteriza a toda la modernidad, que es la finitud humana, el hecho de morirse, que el hombre es finito. O sea, por eso hay toda una explicación a la hora de pensar la muerte, de cómo se piensa la muerte y los trabajos que hay con respecto a eso, ¿sí? Como que cuando él se da cuenta que se puede morir y que no es un dios, es ahí donde empiezan los problemas, podría decirse, digamos, en cierto sentido. Para Max Scheler, que es un filósofo de la época, él va a sostener que la diferencia entre el animal superior y el hombre no radica en que éste posea una inteligencia y una capacidad de elección más desarrollado que aquel, ¿sí? La esencia del hombre no está dado por algo que constituya un nuevo grado en el desarrollo biopsíquico, en este sentido. Él dice, yo sostengo que la esencia del hombre y lo que podríamos llamar su puesto singular están muy por encima de lo que llamamos inteligencia y facultad de elegir y no podrían ser alcanzados. Él se refiere de esta manera a lo que plantea esta idea de pensar a lo que significa la razón, digamos, que sería el espíritu, que la persona pasa a ser centro activo en que el espíritu se manifiesta dentro de esa esfera del ser finito. O sea, él empieza a pensar, digamos, en esos elementos que posee el hombre, digamos, que tiene que ver con esta idea de razón, con esta idea de pensamiento, con la idea de toma de decisión, si se quiere, ¿sí? En ese sentido. Acá el hombre pasa a ser un ser espiritual,
digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente esa razón, fíjense que acá se vuelve se surge, digamos, mejor dicho, perdón, esta idea de lo que yo le estaba diciendo, donde se confunde esta idea de razón con espíritu, entendiendo el punto de vista de pensar que justamente los pensamientos que tiene el hombre son los que le permiten producir cosas, ¿sí? La propiedad fundamental de un ser espiritual es su independencia, su libertad, su autonomía existencial, la objetividad y la conciencia de sí, digamos. Esto en el campo filosófico más que nada empieza a construirse a la hora de pensar justamente todo este posicionamiento que hay con respecto a la idea del hombre, más que nada en esta estructura de cómo se da esa bidimensionalidad. Estoy todavía porque tengo la señal como mal. Ya terminamos, ¿eh? Vemos esta, que es la dimensión espiritual, tiene que ver justamente con el hombre en el pensamiento griego y con lo que tiene que ver la influencia del cristianismo, digamos, ¿sí? Porque acá hay un posicionamiento bastante fuerte, ¿sí? Acá hay un escalonamiento ordenado de los seres, hay una jerarquía de los seres, en cierto sentido. El hombre tiene un puesto axial, es el centro que unifica el microcosmos, esa dualidad del hombre, el alma espiritual y el cuerpo material. El alma es inmortal y pertenece al mundo inmutable de las ideas, ¿sí? Y está fundamentalmente por encima del mundo físico, ¿sí? Acá es como que justamente posee una estructura dentro de un mundo o que da esta dimensión espiritual una explicación de lo que para él plantea lo que es el hombre, ¿sí? Aristóteles también concibe la dualidad del hombre, pero el alma lo relaciona con la razón. Por ejemplo, acá es donde empieza a darse cuestionamiento a qué significa esa alma, qué es esa alma, ¿sí? El cuerpo y alma son dos realidades unidas exteriormente solamente durante la existencia humana. ¿Acá qué significa? Si la persona muere, esa unificación se rompe, ¿sí? La creencia en el destino, por ejemplo, el hecho de pensar que todos tenemos un destino y que ese destino está predestinado o que ya está escrito para nosotros, digamos, ¿no? Ese posicionamiento en el que aparece aquí en esta dimensión. Y del pensamiento cristiano vamos a encontrar que existe un desarrollo de un acontecimiento libre y personal entre Dios y el hombre, en su historia personal de salvación. Piensen que Dios crea al hombre en sus semejanzas, perdón, pero la tormenta es fuerte, en sus semejanzas, o lo crea a sus semejanzas, digamos, y en este sentido genera justamente una vinculación muy fuerte con ese ser sobrenatural, ¿sí? La libre elección de Dios, hágase su voluntad, por ejemplo, ¿no? En este sentido. San Agustín ve en el alma y en el cuerpo dos realidades diferentes. Son dos sustancias separadas que no constituyen una unidad sustancial, sino que están unidas por una acción recíproca. O sea, están separadas, pero el hecho de pensar en una acción al hacer hace que éstas se unan para cumplir eso, ¿sí? San Tomás de Aquino propone que el alma y el cuerpo son dos principios constitutivos, por ejemplo, unidos sustancialmente, que dan como resultado la sustancia completa y única del hombre, ¿sí? Como que también, a partir de lo que se puede darse el hecho de pensar un momento o una situación, genera, digamos, esta respuesta. El cristianismo mantiene el concepto de dualidad del ser humano y lo dispone como el centro del universo. Acá aparece toda una etapa con el cristianismo que tiene que ver con... ¿Se sigue cortando el video? A mí no se me corta, profe. ¿No? No, en un momento sí estuvo porque a mí me dio una devolución que había una señal débil, digamos, ¿sí? Pero cualquier cosa lo vamos viendo. Pero se largó con todo. Esta idea de pensar al hombre como el centro del universo lo posiciona dentro del antropocentrismo, por ejemplo, ¿sí? Lo posiciona en una categoría que lo pone
alto, alto, dijo uno, o sea, lo pone muy superior. Esto va a traer problemas, trae problemas, muchos, y que podemos pensar que hasta hoy en día trae problemas, digamos. ¿En qué sentido lo digo? Esta ponderación que se hace del hombre y su ubicación, el llamado antropocentrismo, lo ubica como centro del universo, o sea, como el ser más importante que hay, y en cierto sentido permite, digamos, que algunos grupos de hombres, podríamos pensar, se posicionen con una idea de superioridad con respecto a otros. O sea, ya el hecho de ese desenvolvimiento, lo que puede ser justamente su propia inteligencia, lo posiciona en un mundo en donde pasa a ser el líder, ¿sí? Y que en cierto sentido lo valentona para hacer muchas cosas que no están del todo bien, ¿sí? Y que podemos pensar a hoy en día, digamos, fíjense, todos estos problemas de clima, ecológicos y demás, no son de la nada, digamos, o sea, lo provocamos nosotros, y que a veces tiene que ver con esta idea de creación en donde nos posicionaron como reyes supremos o esa superioridad, y que también como que hoy en día deberíamos mirarlo de otra manera, ¿no? En ese sentido. Y hay una interpretación más racionalista de esto que tiene que ver justamente que con la entrada de la Edad Moderna el concepto del mundo y del hombre cambia radicalmente. ¿Por qué lo digo? A partir de todos los aportes que hace el campo científico, por ejemplo, Lyell, que es un geólogo, Lyell va a demostrar que la Tierra tiene ciertas antigüedades, por ejemplo. Esto acá, las rupturas que aparecen, por eso en la interpretación racionalista, tiene que ver con justamente con esa interpretación anterior, digamos, en donde la idea de creación del mundo dada por un ser o un ente que podría ser Dios mismo, digamos, permite, en cierto sentido, o avala, digamos, esta idea también de pensar que el mundo, por ejemplo, que el mundo no es tan antiguo, ¿sí? Creo que ahí sí se está cortando. Ah, no, me están diciendo los presentes, perdón. Que el mundo no es tan antiguo, ¿sí? Entonces, y esto también un poco plasma, digamos, ciertas cuestiones que tienen que ver justamente con cuál es la antigüedad de la Tierra. O sea, el hombre, ¿cómo fue creado? O sea, ¿todo fue creado todo junto? ¿Y qué es lo que dice en la Sagrada Escritura? Entonces, acá, en esta edad moderna, el concepto del mundo trasciende o cambia porque se entiende que el hombre, que mejor dicho, que el mundo es mucho más antiguo que el hombre. O sea, no surgieron los dos juntos, sino que justamente hay una historia de la Tierra, del mundo particular, y el hombre surge muy posteriormente y también surge de una manera no mágica, digamos, en este sentido, sino que justamente es producto de una evolución, ¿sí? De una transformación, es justamente de animales que sufren un tipo de clic, digamos, en su, podríamos pensar, un insight o una fuerza que lo lleva a transformarse. Y que eso llevó miles de millones de años, porque no fue algo así nomás rapidito, llevó su tiempo, ¿sí? Entonces el mundo ya no era uniforme y perfecto, y tampoco la Tierra era el centro del universo, como decía Aristóteles, digamos. Entonces acá empieza a darse justamente esta nueva astronomía, va a cambiar radicalmente el concepto del hombre y su ubicación en el universo, ¿sí? Lo va a posicionar en otro punto. Pero el daño ya está hecho, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque empieza a pensarse, digamos, el hombre, la idea de superioridad del hombre no cae, ¿sí? Descartes va a postular una división muy radical entre el cuerpo y la conciencia a la hora de pensar la razón humana, porque justamente es la razón humana la que da la esencia a ese hombre. ¿Sí? Pienso, luego existo, significa eso. O sea, mi existencia está dada por mi pensamiento o mi razón, ¿sí? La forma en que yo miro el mundo. O sea, él descarta, eh, por ejemplo, descarta lo que tiene que ver con los sentidos, ¿sí? De esta manera, como que los sentidos son justamente elementos que traen errores, por decirlo de alguna manera, digamos. El conocimiento está dado a partir de la razón. Por eso esta idea de lo que pienso o lo que existe, digamos, lo que veo existe, perdón, y lo que no, digamos, no, en este sentido. Acá hay toda una discusión bastante importante y bastante interesante
con la misma idea de la presencia de Dios, o sea, todos querían, en cierta forma, dar una idea de esto, ¿sí? Y para terminar, tenemos una interpretación materialista, digamos, en donde la materia y la mente son consustanciales, o sea, siendo la una mero aspecto de la otra. Todas las expresiones humanas son consideradas en el último análisis como expresiones de la materia, si bien en su expresión más noble y elevada. ¿Qué significa la materia? O sea, la materia y la mente acá se traduce en esto de hacer cultura. ¿Sí? La mente es ese órgano que produce a partir de la razón, digamos, y lo materializa dentro de un constructo o dentro de una cuestión donde yo lo palpo, lo veo, ¿sí? Acá los evolucionistas pretenden mostrar cómo las diversidades y las diferencias en el universo son el resultado de procesos naturales en oposición a los fenómenos sobrenaturales. ¿Por qué? ¿Qué van a decir los evolucionistas? Los evolucionistas culturales, más que nada, van a plantear, digamos, esta idea de pensar, por ejemplo, yo les hago una pregunta a ustedes, a ver si, ¿cómo yo puedo medir o cómo se mide el desarrollo de una cultura o de un grupo social? ¿Cómo puedo medir el desarrollo o cómo puedo medir el intelecto, por ejemplo? No piensen en test y CQ ni nada de eso, sino cómo yo puedo darme cuenta que ese grupo es desarrollado. Por su relación puede ser, por cómo se llevan. Sí, pero no tanto. Y más palpable, algo que yo pueda contar. La tecnología. O sea, la tecnología marca el desarrollo intelectual de un grupo. O sea, las invenciones y lo tecnológico es palpable. O sea, yo lo puedo contar, lo puedo ver, lo puedo tocar, ¿sí? O sea, lo que va a plantear el evolucionismo cultural es que el hombre, para demostrar esas invenciones o esos descubrimientos, tiene que tener materialidad. O sea, a mayor acumulación material de tecnología, mayor desarrollo. Esa es la relación. O sea, es la traducción de la mente, digamos. ¿Se entiende esto? Tiene que ver con esa idea que se va plasmando en esta época y esta idea de pensar, digamos, y es un poco lo que se plantea hoy. ¿En qué sentido lo digo? ¿De dónde surge la idea de pensar en países desarrollados, subdesarrollados? No hay medios desarrollados, hay o muy superiores o inferiores, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es una mirada muy evolucionista, digamos, en donde se plantea una transición, por ejemplo, del inferior al superior con escalones, ¿sí? Y que esos escalones acumulan, o sea, es como pensar la escuela. La escuela se da por grados. Piensa en grados evolutivos. O sea, yo no puedo pasar de primero a quinto sin pasar por segundo, por tercero, por cuarto. O sea, tengo que sí o sí recorrer ese camino, ¿sí? No puedo saltarme. Y bueno, en este sentido, digamos, existían escalonamientos, jerarquías que iban llevando socialmente a un grupo de un estamento a otro, y a partir de qué, de lo que se miraba, el desarrollo tecnológico, porque era el que medía la acumulación cultural, digamos, o sea, esa materialidad, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda o algo que no les quedó claro que quieran compartir? Yo no, profe, todo perfecto. Bueno, entonces, si no hay preguntas, terminamos acá, ¿sí? Yo les voy a dejar, bueno, le voy a subir la clase y les voy a dejar el apunte que yo utilicé, que es de la
que me dieron de la facultad, digamos, pero le voy a agregar por ahí algunos textitos para que ustedes tengan. No es obligatorio, pero sí por ahí le va a permitir comprender mejor, ¿sí? Como complementario, tómenlo, o algunos videos que le puedo facilitar como para que entiendan mejor, ¿sí? Bueno, si tienen por ahí otras dudas más, creo que en el Classroom se puede hacer como unas ventanitas de diálogo, así que si tienen por ahí algunas dudas, de última pueden preguntarme ahí, entonces ya queda en el muro, por ejemplo, y también le permite a otros de sus compañeros poder verlo, digamos, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto, perfecto, profe. Muchas Bueno, gracias. de nada, que tengan muy buena Nochebuena, Sí, profe. que la pasen lindo. Dime. Gracias, profe, igualmente. Igualmente, profe. Que Igualmente, tenga profe. buenas tardes. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, nos vemos, cuídense. Chao, chao. Chao, chao.